como uno de los villanos más intimidantes de la historia del manga anime, se convirtió en un símbolo de amor, inocencia y heroísmo. Esta es la historia de Kuma, el tirano. Y es que la primera aparición de Kuma es impresionante por todo lo que representa. Nos encontramos en Thriller Bark. Esta isla es una de las mejores construidas de la obra, basada en el terror y la muerte. Hay una teoría que dice que Thriller Bark son los restos de lo que un día fue Guts Valley, lo cual podemos descubrir a través de diversos elementos presentes en ambos lugares, como el Capitán John, la desaparición completa de Guts Valley, la gran cantidad de cadáveres presentes y su relación con Kuma, puesto que más tarde conoceremos que en este lugar se cometió un oscuro genocidio. この島にいる約10万人のラビットたちはこの大会が終わる3週間後には一人残らず死んじまっちゃべる。 Y es que Thriller Bark es un cementerio que representa la muerte, y como sabemos en One Piece, la peor de todas las muertes es la muerte de los sueños. Y por eso, el villano principal de este arco es Moria, la representación de la mayor pesadilla de Luffy, perder a sus nakamas. Moria nos enseña lo que el nuevo mundo puede hacerle a los soñadores. Sin embargo, los Mugiwara parecen poder sobreponerse a esto y logran derrotar a Moria, aunque quedan completamente destrozados. Y cuando veíamos la luz, sucede. Kuma, otro de los guerreros del mar y uno de los más fuertes, ha llegado a Thriller Bark. Kuma se presenta como una fuerza devastadora, ante la cual los Mugiwaras se ven impotentes. Este es capaz de comprimir la atmósfera y hacer que ésta libere toda su potencia en una explosión. Tiene un cuerpo extremadamente resistente, además partes mecánicas y otros ataques como láser. Es un arma viviente. Al verse acorralados, Zoro hace un trato. Para que deje a su capitán, este le ofrece su cabeza, la cabeza del futuro mejor espadachín. Y extrañamente, para nosotros, Kuma acepta. Pero para que este trato suceda, Kuma, con su habilidad, le saca el dolor a Luffy y lo manifiesta físicamente. Si quieres dar la vida por tu capitán, tienes que tomar el dolor que resistió por ustedes. Recordemos que Luffy recibe más daño de lo que percibe, ya que al ser de goma, muchos ataques no le duelen, y aún así, este quedó completamente roto. Eso, sumado a las condiciones de Zoro, se traducen en una muerte segura, y es aquí cuando vemos una de las escenas más épicas. ¡Nanda, kono chinoryou wa! ¡Kore nani ga atta! ¡Nani mo nagatta! A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué Kuma aceptó ese trato? ¿Por qué desobedecer al gobierno mundial? En la actualidad entendemos que no hay nadie a quien Kuma entienda más que una persona que se sacrifica por el resto. Por eso aceptó ese trato y lo cumplió con honor, cosa que acercaría aún más su ya marcado destino, despidiéndose de este arco con una frase que nos dejó más dudas que respuestas. No esperaba menos de la tripulación de tu hijo, Dragon. Pero que para entender todo vayamos al pasado. ¿De dónde viene Kuma? Este nació en una pequeña isla del Mar del Sur, conocido como la Nación Sorbet. Nace sonriendo y parece estar destinado a tener una infancia feliz y humilde en la parroquia de su padre. Pero pronto descubrimos una oscura realidad de este mundo. Su padre es descendiente de la raza Bucaner, raza perseguida y esclavizada por los dragones celestiales, que se encuentran en la cima del poder, y son utilizados como mano de obra, sirvientes personales. Esto debido a su gran fuerza física y resistencia. Además, son torturados de forma física y psicológica, llegando a tratarlos incluso como animales. La familia de Kuma es capturada y llevada a Marijois, la tierra sagrada de los dragones celestiales. Son separados. Kuma vive, no importa lo difícil que sea, es lo que le dice su madre. Ya esclavos, Kuma y su padre se encuentran, y en un acto de fortaleza, Kuma le dice a su padre que su amo es bueno y lo trata bien. Sin embargo, este se rompe al preguntar por su madre y saber que ésta ha muerto. Nunca supimos qué pasó con ella, y esto es aterrador, puesto que sabemos que los dragones celestiales no se tientan con hacer cualquier cosa con las razas inferiores. Y, hermano, ver a un niño implorando por morir es demasiado, y esto es solo el principio. Para calmarlo, su padre le cuenta una historia que se ha transmitido de generación en generación entre esclavos, marginados, una historia transmitida entre los bucaners de una religión a la cual pertenecen. Aguanta, sobrevive, el guerrero de la liberación vendrá, Nika, un guerrero legendario que nos liberará y nos llevará al mar libre, donde brilla el sol, y él siempre está sonriendo y hace reír a la gente con el ritmo de los tambores de la liberación.
Mierda. Es interesante saber cómo Oda retrata la religión del dios del sol y el sistema esclavista del gobierno mundial, pero tomen nota, regresaremos a esto más tarde. Woods Valley es a su vez un evento épico, con algunos de los enfrentamientos más esperados por los fans, donde convergieron leyendas como el rey de los piratas, el héroe de la marina, los caballeros sagrados que custodian a los dragones celestiales, Shebek, el que quería ser el rey del mundo, junto a una tripulación de futuros emperadores del mar. Pero es también uno de los capítulos más oscuros de la historia del mundo de One Piece. Cada 3 años, el gobierno mundial organiza en países no afiliados un juego, una cacería de los pobladores, con presas especiales que ellos llevan. Este año, una de esas presas es un niño bucanero. Este es un evento tanto para satisfacer la superioridad narcisista de los dragones celestiales, como un lugar para seleccionar y distribuir las fuerzas militares dentro del grupo. Los ganadores podrán hacerse con frutas del diablo que les otorgan poderes capaces de doblegar naciones enteras. Y lo aterrador es que esto pasa cada 3 años, y este evento es el único que conocemos por el simple hecho de que es el único en el que hubo sobrevivientes que pudieron escapar. Pero ese día, Woods Valley se llevó a cabo un genocidio. Kuma logró escapar de la jaula, pero es capturado por otros prisioneros que temían represalias, y cuando lo llevaban de regreso son interceptados por unos jóvenes rebeldes, Ivankov y Ginny. ¿Quieren vivir o morir? Yo elijo vivir. Trabajen para lograr un milagro. El plan era sencillo: distribuir la noticia de que en la isla había frutas del diablo y tesoros para provocar un caos, haciendo llegar a los piratas y aprovechar ese caos para poder robar las frutas y escapar con los poderes de las mismas. El plan es ejecutado a duras penas y Kuma consume la Nikyu Nikyu, que otorga unas almohadillas en las palmas de la mano con la cual el usuario, al contacto con un objeto, puede repelerlo. Esto aplica a cosas como la atmósfera o más intangibles como los recuerdos o el dolor físico. Sí, una aberración de poder. Y en este caso es usado para repeler a las personas, pudiendo teletransportarlas a lugares seguros. Ese día, Kuma salvó a 500 personas. Ya de regreso en su tierra, Kuma decide vivir en la parroquia de sus padres, Ivankov decide salir a la mar y Ginny se queda junto a Kuma. Cabe resaltar la dirección hermosa en esta parte del anime. Especialmente, me gusta la escena del día común que tienen Kuma y Ginny. Salen a cortar leña para vender, logran comprar algo de comida y hacer amigos, que por cierto son los que veremos a lo largo de toda la historia. Y cuando cae la noche, de pronto, un llanto que revela el dolor que atravesaron, momentos que nunca podrán olvidar, odio, tristeza, frustración, rabia y, extrañamente, un amor y agradecimiento inmenso por la vida. Cerrando este hermoso capítulo con un plano de la luna. La luz de la luna, al ser un reflejo directo de la luz del sol, representa en este momento la libertad y la esperanza de que pronto amanecerá. Ya de grandes, Ginny le propone matrimonio a Kuma. Este no acepta, pues teme que su familia sea perseguida por su sangre, tal como ocurrió en el pasado. Después de todo, uno no puede escapar del contexto social en el que vive, y la vida se encargaría de recalcarle esto en cada instancia de su vida. El rey de la nación Sorbet, Bekori, es un lacayo del gobierno mundial. Este decide explotar cada vez más a los habitantes de la isla, lo cual les genera un inmenso estrés y malestar físico. Todo con tal de pagar el tributo al gobierno mundial para mantenerse afiliado y, ¿por qué no?, hacerse asquerosamente rico en el proceso. La gente empieza a llegar a la iglesia de Kuma cada domingo y este les ayuda extrayendo el dolor que ellos tienen. Un grande. Pero como sabemos, la manifestación física del dolor debe ser tomada por alguien, o este regresará a los portadores originales. Y esto cada domingo. El dolor es inmenso, pero Kuma quiere dedicar su vida a salvar a otros, como Nika, el dios del sol. Y ok, ahora sí entremos en el tema. Para entender la forma en que Oda retrata la fe en el dios del sol, tenemos que entender una de sus mayores inspiraciones, Latinoamérica. Para nada es un secreto que la era de la piratería se llevó a cabo en la vida real durante la colonización europea en América Latina. Este fue un proceso largo que, bueno, aún no termina, y es que luego de que los hijos de los españoles nacidos en América Latina, los criollos, se independizaran para no pagar tributo a la corona y poder hacerse ellos del poder, mantuvieron un régimen colonial de explotación, y después llegó otra era de neocolonización a través de tácticas como las cometidas en Hawái. Naciones imperialistas como Estados Unidos, con sus aliados en la Unión Europea, se hacen del poder, que ya no conlleva solo armas, sino también una sutil manipulación de todos los aspectos sociales, económicos y políticos. Si quieres saber más, está el video de Debí tirar más fotos de Bad Bunny, que puede que te ayude un poco con esto. Pero en fin, se mantiene la opresión de la colonia, más esta nueva opresión estadounidense del imperio con sus aliados, generando en América una multitud
simple opresión. Evidentemente, los países que eran oprimidos empezaron a levantarse en armas. Este contexto llevó a que para proteger sus intereses los miembros de esta suerte de gobierno mundial, esta policía del mundo liderada por Estados Unidos, pusieran gobiernos militares que defendían la explotación, la esclavitud de los campesinos y obreros y fomentaron evidentemente el enriquecimiento de las clases dominantes, de los que mantenían el poder, de los que eran dueños de las fábricas, las tierras y las armas, llegando a cometer múltiples genocidios para eliminar a aquellos que se consideraban subversivos, los cuales podían ser intelectuales, pueblos organizados o revolucionarios. Oigan, esto me suena muy parecido a algo, ¿no? Muchas veces los genocidios se cometían simplemente como una demostración de poder en poblaciones completamente inocentes y que no eran subversivas. ¿Les suena esto? Y en este contexto, desde las bases de la religión católica, comenzó a plantearse una pregunta fundamental. ¿Qué dice Dios frente a la injusticia, el hambre y la opresión? De esta inquietud nació una respuesta que se conocería como teología de la liberación, la cual planteaba: 1. Dios está del lado de los oprimidos. 2. No se trata solo de ir al cielo, hay que construirlo aquí en la tierra. 3. No basta rezar, hay que actuar para cambiar las cosas. Que esto me suena mucho a algo también. Quienes profesaban esta teología, sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos, se encargaban de alfabetizar, educar, acompañar manifestaciones, luchar por la justicia, brindar comida y atención médica a los pobres, llegando incluso algunos a apoyar en todo lo posible a los diversos grupos revolucionarios de cada región. Un ejemplo emblemático de este compromiso fue Monseñor Oscar Romero, de El Salvador, quien rechazó los lujos de la Iglesia Católica y decidió vivir en el hospitalito, como llamaron con cariño a una iglesia, adaptada para que los miembros pudieran atender a los pacientes de enfermedades graves. ¿Esto le recuerda algo? Sí, ok, quizás solo soy yo el que ve parecido. Además, Romero transmitía por radio sus homilías, en las cuales denunciaba las torturas, asesinatos y desapariciones cometidas por el ejército salvadoreño con el respaldo de los Estados Unidos. No hay dos caminos, o se está con el pueblo o se está contra él. Romero fue asesinado por un francotirador durante una misa en el hospital donde eligió vivir para acompañar y apoyar a los más pobres. Regresando a la historia, Kuma se encontraba en la iglesia cuando recibe la noticia. Bekori ha decidido que los habitantes del sur de la isla podrán ser esclavizados para enriquecer al norte. Y como estamos hablando de historia, esto me remite a la teoría económica de la dependencia, en la cual los países del norte global se encargan de oprimir y limitar el crecimiento de los países del sur para hacerse de sus recursos y tener mano de obra barata. Bekori confía en que la gente del norte normalice esto a través de prejuicios que servirán para mantener el sistema. Qué bueno que en la vida real no hemos visto a personas de regiones imperiales o coloniales hablando mal de regiones empobrecidas, fomentando el sistema, y no es que seamos pobres porque querramos. Qué bueno que esto es una serie, ¿verdad? Bueno, regresando al tema. Kuma, por supuesto que al ver esto no se quedaría con los brazos cruzados y se opone al rey, y junto a sus amigos es capturado. Pero una interrogante se hace presente. Si deciden ir con todo contra el rey, significaría tener de enemigos al gobierno mundial, y como un milagro, en ese momento aparecen los rebeldes, que ayudan al pueblo a levantarse en armas y lograr así derrocar al reinado de Bekori. Los guerreros de la libertad han llegado, y entre ellos Ivankov. Si sigues siendo el hombre que eras entonces, únete a nosotros para cambiar el mundo. Kuma y Ginny se vuelven miembros de los guerreros de la libertad, y es que estos representan valores que son una alternativa al sistema. Si el gobierno mundial representa la opresión, estos guerreros representan la libertad. Si el gobierno mundial busca borrar la historia llegando a cometer un genocidio contra los intelectuales de Ohara, los guerreros de la libertad buscan recuperar la memoria histórica. Si el gobierno mundial busca segmentar, para los revolucionarios las diferencias de género, raza, color, origen, religión o cultura enriquecen. No por nada, bastantes de sus miembros principales representan a los subversivos. Kuma siendo parte de una raza que ha sido históricamente reprimida, e Ivankov como un personaje no binario que rompe con toda norma, incluso las de género. Si el gobierno mundial busca hacer de menos a todo aquel que no sea parte de la cúpula del poder, los guerreros de la libertad empoderan a los pueblos oprimidos para que ellos mismos se liberen. Los guerreros de la liberación saben que el gobierno está organizado para defender sus intereses. Entonces, ellos saben que deben organizarse junto a todos los oprimidos para poder defender los intereses de todo el mundo. Bajo estos valores, se organizan y crean el ejército revolucionario, el cual llevará toda forma de lucha necesaria para poder derrocar al gobierno mundial y buscar al fin la libertad. Más adelante, en una de las misiones, la comandante Ginny recibe una emboscada y es capturada. Y en esta parte, la dirección del anime simplemente se lució. Kuma sigue batallando con el ejército revolucionario. Sin embargo, este es impulsivo y lleva consigo una profunda tristeza que no puede aliviar. Aún así, sigue comprometido con sus valores. Sabe que aún no es el momento de ir contra el gobierno, y eso habla mucho de su gran fortaleza y los valores tan arraigados que tiene. Pero un día, Ginny ha conseguido escapar, pero se encuentra agonizando. Kuma llega a
casa para ayudarla, pero una enfermedad que hace que al contacto con la luz natural piel se endurezca y ponga azul acabó con su vida. Y es que no supimos mucho de lo que sucedió con Ginny, pero podemos interpretarlo. Al ser secuestrada, posiblemente fue torturada para obtener información del ejército revolucionario. Fue condenada a vivir un infierno y varios experimentos en ella, los cuales provocaron su enfermedad. Uno de los dragones celestiales se fijó en ella, y como para ellos el resto del mundo no son más que objetos, fue abusada sexualmente durante su tiempo en la tierra sagrada. Esto repetidamente hasta que quedó así embarazada. Pero en esta escena tan devastadora surge un rayo de esperanza. Ginny llevaba consigo a su bebé. Probablemente logró escapar con el único objetivo de salvarla y que ella no viviera la esclavitud que ella sintió en carne propia. Y Kuma, al entender esto, decide dedicar su vida a su hija. Los rayos del sol se hacen nuevamente presente. Bonnie representa ahora la libertad. Y aquí hay otra escena bellísima. Es que en serio les juro que lo que el anime le hizo al manga de One Piece es imperdonable, pero últimamente se están luciendo. En esta escena se intercalan escenas de la vida de Kuma como revolucionario y como padre, en ambas haciendo todo con un amor inmenso. Pero pasó algo, siempre pasa algo. Bonnie había heredado la enfermedad de su madre. La luz del sol, que para Kuma siempre significó esperanza, es ahora un símbolo de peligro y muerte. Aún sin procesar bien esto, Kuma se entera de que a Bonnie, debido a la enfermedad, le quedan solo 5 años de vida. Morirá a los 10 años. Esa noche jugaron a decir qué lugares les gustaría visitar cuando ella sea mayor. Kuma renuncia al ejército revolucionario y se dedica a buscarle una cura a la enfermedad de Bonnie. Se encontraba en eso cuando de repente Bekori regresó y empezó, según sus palabras, a sacrificar a la gente que arrastra al país. One Piece, a mi parecer, nunca ha tenido un soundtrack destacable más que en contadas ocasiones, y esta es una de ellas. Todo el arco de Kuma es destacable musicalmente. El acompañamiento y las escenas extras agregadas al anime son sutiles, como intenta salvar a todos los que puede del incendio, pero no es suficiente. Bekori, mientras tanto, nos revela que el gobierno mundial es el que incentiva esta práctica, y no solo aquí, en todo el mundo, pero no tomó en cuenta algo. No trabajó la percepción de los ciudadanos, y estos, conscientes de lo que está pasando, se manifiestan. Entonces, armas. Los miembros de la iglesia atienden a los heridos. Kuma llega al lugar. Ese día se recordaría como el día de la revolución de un solo hombre. Por clamor popular, Kuma se convertiría en el nuevo rey, debido a que los miembros del pueblo quisieron nombrarlo. Pero exiliado, Bekori aprendería de sus errores y buscaría aumentar su fuerza militar con ayuda del gobierno mundial, y empezaría a trabajar la percepción pública de la gente. En los periódicos se podía leer: Kuma, el tirano que quemó los pueblos para llegar al poder e instaurar su desgobierno. Gramsci nos decía que el poder no solo viene de las armas, existe también la hegemonía cultural, donde las clases dominantes manejan la propaganda, la educación, la iglesia y las leyes para que los oprimidos naturalicen la opresión y vean las alternativas como algo a lo que temer. En este caso, Kuma, con un gobierno sano, es temido en gran parte del mundo debido a la publicidad, debido a la hegemonía cultural. Y aquí les pregunto a ustedes: ¿qué gobiernos han sido atacados mediáticamente de todas las formas posibles por medios de comunicación que pertenecen a empresarios, tienen intereses y hablan en pro de países poderosos? ¿A cuántos líderes han tachado de tiranos, dictadores y no legítimos? ¿A cuántos líderes corruptos nos han querido imponer diciendo que son legítimos cuando nadie piensa eso? Si buscas en tu historia y eres crítico, probablemente encuentres un ejemplo, incluso en tu país. Pero sé que la hegemonía golpea fuerte y muchos jóvenes hoy en día saborean la bota que tienen en la boca y odian a aquel que grita que esto está mal. Encima piensan que son rebeldes. Solo digo que seas crítico y estudies, pero no con videos de autoayuda, ni economicistas anticientíficos, memes u podcasts de hombres poderosos con más complejos que palabras en su vocabulario. Recuerda que las redes sociales, los medios de comunicación e incluso los periodistas responden a intereses y son partes de empresas, y el que paga la tinta, paga el mensaje. Regresando a la historia de Kuma, sabe que la preparación de esta propaganda significa una cosa: el ataque está cerca, y decide solucionar esto de una vez por todas. Hicieron canon el meme. Sabiendo que ahora es un objetivo del gobierno, este se hace a la mar y deja a los reyes y a sus amigos cuidando a Bonnie, mientras él busca una cura, obteniendo así una recompensa y volviéndose pirata. Sin embargo, parece que es imposible. En ninguna parte del mundo parece haber un doctor capaz de ayudarle. Kuma está perdiendo la esperanza, pero un antiguo camarada y amigo lo encuentra. Dragon ha logrado contactar con Vegapunk y envía a Kuma con él, con la esperanza de que este pueda ayudarle. Y amo la relación que se forja entre Vegapunk y Kuma. Ambos tienen valores similares. Vegapunk quiere crear una fuente de energía que sea gratis y accesible para todo el mundo, además de crear un ejército de robots que pueda cuidar y proteger a los inocentes. Y así será. Con ayuda de los genes de Kuma podrá crearlo. Este será el pago, ya que la enfermedad de Bonnie tiene cura, y hará el tratamiento. Kuma se alegra de que el doctor sea bueno, pero dice que no le hubiera importado que fuera el mismísimo demonio con tal de curar a su hija.
Y me encanta. Creo que esta parte nos revela otro aspecto de la personalidad de Kuma. Esta es una buena persona, llena de amor y humildad, pero no dudaría en cruzar su línea moral con tal de proteger a los suyos. Vegapunk le dice que es un santo, y este responde que es un simple pacifista. Y vamos a detenernos un poco aquí. Kuma quiere la paz y busca un futuro libre para todos. Se motiva en el amor que tiene por su comunidad, por su hija y sus amigos, pero es firme con estos valores. A diferencia de otros pacifistas del anime, él sabe que si quieres paz debes prepararte para la guerra, pero como les dije, por otra parte, destapando su complejidad, sabemos que a raíz de ese sentimiento de amor está dispuesto a cometer acciones que puedan afectarle a todos, incluso a sus valores, con tal de salvar a su hija, como la vez que casi acaba con la aventura de Luffy y la vida de Zoro en Thriller Bark. Sin embargo, Kuma siempre buscará la forma de mantenerse en el camino correcto, pero en esta ocasión no contaba con que sí, se toparía con el mismísimo demonio, y es con el que tendría que negociar si quiere curar a su hija. Uno de los 5 ancianos, líderes de la marina, que responden directamente al rey del mundo, tras las sombras, se ha enterado del trato, y si Kuma quiere salvar a su hija deberá aceptar convertirse en un cyborg sin conciencia, al servicio absoluto de la marina, además de convertirse en un guerrero del mar, que son piratas afiliados al gobierno mundial, extremadamente poderosos, usados para persuadir a otros piratas de hacerse al mar, o de meterse con la marina. Y para dejarle en claro quiénes están al mando, luego de la operación de Bonnie, este no podrá volver a verla, y se le quitará todo rastro de conciencia, recuerdos o sentimientos. Vegapunk es obligado prácticamente a matar a Kuma, además de que sus clones servirán directamente a la marina como armas. Lo que Vegapunk quería hacer como algo bueno para el mundo es ahora algo que servirá a los poderosos y servirá para reprimir a aquellos que buscan el bien. Me parece interesantísima la trama de Vegapunk con respecto a la ciencia y su relación con el poder, así que si quieres un video específicamente de esto puedes apoyar suscribiéndote, dando like y compartiendo este video para que sepa que te interesa y puedas seguir trabajando en este contenido. Kuma acepta esto y aquí el anime agregó un montón de escenas extras increíbles. Viven meses felices en lo que luego será Egghead, compartiendo con Sentomaru, Kizaru, Vegapunk, llegando a ser todos casi como una familia. Y es así que llegamos a la actualidad. El tratamiento de Bonnie ha sido completado, y siguiendo las instrucciones de la marina, Kuma debe abandonar a su hija y dejarla a la vigilancia del gobierno mundial. Ya vuelto un cyborg, pero aún con un poco de conciencia, Kuma es un pirata que trabaja para la marina, y a escondidas sigue de vez en cuando ayudando al ejército revolucionario. Viaja y conoce lugares, siempre le envía cartas a Bonnie. En uno de sus viajes llega a una isla donde observa a un niño, con habilidades de la goma, entrenando y sonriendo, para enterarse más tarde de que este es hijo de Dragon. Y es quien a partir de este momento vería en los periódicos cometiendo hazañas cada vez más impresionantes. Kuma lo sabe, la persona que tanto tiempo había estado esperando es él. Regresando con Bonnie, hay algo raro. Los amigos de Kuma y los reyes se percatan de que Kuma nunca ha enviado cartas. El tratamiento de Bonnie ha terminado y aún no la dejan salir, y en los bares se escuchan rumores acerca de los médicos. La reina, con más experiencia, se percata de que son agente secreto del gobierno mundial. Bonnie tiene una habilidad de una fruta del diablo que no sabemos cómo obtuvo, pero que le servirá para, junto a la reina y los amigos de su papá, crear un plan para que ésta pueda escapar. Y ok, podemos un rato pararnos a apreciar a los amigos de Kuma, y es que son los mismos que conoció de pequeño, que lo acompañaron durante toda su vida, que cada vez que tenían un poco de comida venían a compartirla con Kuma y Ginny, que prácticamente cuidaron como familia a Bonnie, y que cuando llegó el momento se hicieron a la mar con ella para reencontrarla con su padre. La última vez que los vimos fueron atacados por los piratas de Kurohige. No sabemos más, así que supongo que están muertos, así que ídolos. Y aquí volvemos a donde empezamos. En Thriller Bark, Kuma desobedeció la orden de capturar a los Mugiwara, lo cual acercaría más su destino, ser alejado de todo rastro de conciencia. Luego de dar el informe a la marina, este llega por última vez a una isla en la que se encontraba Bonnie, el archipiélago Shabondi, para poder verle una última vez, pero de pronto lo escucha. Ha pasado, alguien ha roto el tabú. Luffy ha golpeado a un dragón celestial, dándonos así el golpe más satisfactorio del anime. Y es que este puñetazo representa uno de los ideales de Oda, luchar contra todo aquel que oprime. Hermano, en serio no entiendo cómo hay gente de derecha que sigue viendo One Piece y no entiende el mensaje. Oda te está gritando en la cara que te rebeles contra los poderosos. Al lugar han sido enviados un almirante, Kizaru, los pacifistas y el que los controla, Sentomaru, mismos con los que Kuma convive en Egghead, y junto a una flota y todos los miembros disponibles de la marina son enviados a detener a cualquier pirata que se encuentre en la isla. Los Mugiwaras se topan con un pacifista y este logra prácticamente destruir a todo el grupo, y aún sin haberse recuperado de esto, en una escena desconcertante cuando la vemos por primera vez, Kuma les enseña una última lección a los Mugiwara.
aún no están listos para el nuevo mundo. Y es que Kuma es solo la materialización de algo que nosotros hemos visto. Durante casi toda la primera parte del Grand Line, los Mugiwara han logrado ganar a duras penas, y a veces ni eso, solo han sobrevivido. Y aquí se hace evidente, si Thriller Bark era una muestra de lo que el nuevo mundo puede hacerle a los sueños, Shabondi nos hace vivirlo en carne propia. La tripulación de Luffy ha sido arrasada. Más tarde comprenderíamos que Kuma los separó para que estos pudieran entrenar y prepararse para lo que viene. Depositó toda su esperanza en los Mugiwara, porque veía en Luffy al poderoso guerrero de la liberación que viajaba siempre con una sonrisa y liberaba a los oprimidos. Así que debido a esto, está decidido, Kuma debe perder la conciencia en ese mismo instante. Ok, ya había grabado esta parte del episodio, pero el capítulo 1136 del anime de One Piece fue tan bueno que me veo obligado a repetirlo. Y es que este es uno de los capítulos mejor dirigidos de la serie, y es peak no solo de One Piece, sino de la ficción en general. Ok, el capítulo empieza recapitulando todo lo que hemos visto de One Piece, pero desde la perspectiva de Kuma, para situarnos en el momento en el que Kuma pierde la conciencia. El episodio nos sitúa en Egghead durante el ocaso, y el lenguaje visual en este episodio es quirúrgico. Lo primero que vemos es un plano holandés, donde el horizonte está por encima de la mitad de la composición, creando una imagen asfixiante y desequilibrada, que refleja la inestabilidad de Vegapunk. Él es visto a contraluz, esto debido a que ha sido despojado de todo control. Su lucha por la vida de Kuma ha terminado, el sistema ya ha decidido. Ese día, Kuma debe morir. Al entrar a la habitación, la sombra de Vegapunk lo envuelve todo. Es una manifestación visual de la culpa y el miedo por asesinar a un amigo. La paleta de colores se vuelve estéril, casi como el de un hospital, lo que delata las emociones reprimidas de Vegapunk. Y es que la paleta de colores en este episodio es fundamental, al igual que los símbolos. Recordemos que el sol siempre ha simbolizado para Kuma la esperanza, la vida y la libertad, y es quizás el leitmotiv más importante de la serie. Que esta escena transcurra al atardecer, cuando el sol se está ocultando, no es casualidad, representa la pérdida definitiva de la esperanza, de la vida. Aún no es de noche, queda un tenue resquicio de luz, al igual que un tenue resquicio de la conciencia de Kuma. Vegapunk y Kuma hablan de una forma cotidiana, hablan sobre su primera misión como cyborg, y esta será participar en una guerra. Y es que la muerte de Kuma es irónicamente cruel, es la peor muerte posible para un hombre que luchó siempre por la libertad. Arrebatarle su voluntad es arrebatarle su autonomía, la capacidad de luchar, de rebelarse, de reconocerse y de amar, reduciéndolo solo a un objeto, a una herramienta al servicio del mismo sistema que siempre combatió. Y es por esto que, haciendo una revisión de Marineford, cuando Ivankov encuentra a Kuma y le dice que él prometió nunca olvidar su rostro, se convierte en una escena devastadora, ya que Kuma de pequeño dijo que el rostro de Ivankov era imposible de olvidar, pero la pérdida de la voluntad es la muerte del ser social, la muerte de todos los vínculos que lo definen. Kuma le pide dos favores a Vegapunk, siendo el primero que luego de su muerte y de la guerra programe defender el barco de los Mugiwara como última muestra de voluntad. Kuma crea una burbuja de recuerdos, parte del trato que había tenido con Vegapunk, para que éste pudiera estudiarla. La iluminación de los recuerdos es dorada y le da de lleno a Kuma, quien ha aceptado con tranquilidad su destino. Pero Vegapunk le da espalda a esto, sigue poniéndose una máscara y se dice a sí mismo para convencerse: es solo un proceso quirúrgico, soy un científico. Antes del proceso, Kuma se pregunta ¿a cuántas personas habrá incomodado? Y Vegapunk le responde de una forma poética que vivir es incomodar a otros. Esta idea es profundamente revolucionaria y filosófica. Elegir ser libre es incomodar, porque demuestras a los demás que también pueden elegirlo. Afirmar la propia voluntad es romper con las normas sociales. Luchar por una vida digna para todos incomoda a los pocos privilegiados que se aprovechan del sistema. Kuma eligió vivir plenamente, siendo libre, con todas sus consecuencias. Vegapunk, o incluso Kizaru o Sentomaru, siempre siguieron la voluntad del gobierno. Y si vivir es incomodar, una interrogante se nos hace presente: si no incomodas, ¿realmente estás vivo? Nos adentramos ahora en la burbuja de recuerdos de Kuma. Regresando al uso de colores en este episodio, la paleta cromática es precisa. El dorado y el blanco se usan para representar la esperanza y la tranquilidad. El rosa se usa para el amor y el azul para la muerte y el dolor. Para representar el plano de los recuerdos se usa una textura de película antigua y la vida de Kuma pasa frente a nosotros. El blanco puro para su nacimiento, el azul y rojo para sus días de esclavitud, colores que se quiebran por primera vez con el rosa dominante cuando aparece Ginny, un rosa que inunda toda la composición representando el amor. Vemos un plano de sus manos intentando alcanzarse, pero no lo logran, y la mano de Ginny queda sola, oscurece y el color azul regresa en forma de las piedras azules que la mataron. La mano empieza a girar en el sentido de las agujas del reloj sobre la burbuja, simbolizando el paso del tiempo y la inevitabilidad de su destino. De repente todo se oscurece
pero en esta inmensa oscuridad un halo de luz persiste, su hija, Bonnie. A partir de aquí, todos los recuerdos con ella se tiñen de rosas y dorados, llegando a la escena cumbre que es la carrera de Kuma. Kuma empieza a correr de noche, con un azul lúgubre cubriendo todo. Corre de derecha a izquierda, la dirección que representa el paso al futuro en la cultura japonesa. Las partículas doradas de su habilidad empiezan a desfilar y los recuerdos empiezan a llegar, enmarcados en colores dorados, y sus amigos empiezan a aparecer enmarcados en colores rosas. El color del fondo, antes azul, empieza a teñirse de dorado, representando el amanecer. En la meta todos sus seres queridos lo esperan. La imagen se satura un blanco casi quemado, el blanco de la luz del sol. Es una alegría pura, la gratitud absoluta por una vida que, aunque dolorosa, estuvo colmada de amor. No hay ni un rastro de arrepentimiento. De vuelta en la realidad, Vegapunk sigue reflexionando. Sí, vivir es incomodar a otros, pero tu muerte será un problema para toda la gente que te quiere. Tú eras el héroe de Bonnie y de todo el mundo. Vegapunk reconoce que la existencia en libertad incomoda a los demás. Como seres sociales, nuestras acciones afectan a los demás, pero las acciones de Kuma dejaron sonrisas por cualquier lugar que pasaba. La luz tenue del ocaso baña la sala y todo Egghead de dorado por una última vez. Vegapunk jala la palanca, está matando a su amigo. La luz se hace intensa, como la luz de una estrella que brilla con su máximo resplandor justo antes de apagarse. El dorado lo invade todo. Vemos incluso a Sentomaru de forma solemne como muestra de respeto. Sin embargo, el color azul regresa y lo reclama. Kuma ha muerto. El segundo favor de Kuma se revela en el presente de Egghead, cuando Luffy y los Mugiwara son acorralados por una Buster Call, mientras Bonnie intenta acceder a los recuerdos de su padre, y lo logra. Bonnie, al acceder a los recuerdos de su padre, recibe un torrente emocional, representado por la muestra de todos los colores usados hasta entonces en el episodio, en una sola composición, el dorado, rosa, blanco, azul, en una mezcla armónica, donde Bonnie comprende el inmenso amor y el sacrificio de su padre. Al ver los recuerdos pudo ver todas las cartas que le escribió, y el segundo favor que representa todo el viaje hasta ahora. Deséale un feliz 10º cumpleaños. En el incidente de Egghead, Bonnie es capturada por Saturn, y este revela que la enfermedad de su madre y el hecho de que ella tenga esta fruta del diablo fueron experimentos del gobierno. Bonnie se quiebra, viene de un gran shock emocional para recibir otro, y es que todo lo malo de su vida ha sido un plan del gobierno. Ha perdido la fe y su habilidad no funciona si ella no cree, y es entonces cuando aparece Nika, el dios del sol, para defenderla, y posteriormente su padre, dándole a Saturn el segundo golpe más satisfactorio de toda la serie. Debido a esto, Bonnie puede recuperar la fe y luchar. Lo último que sabemos de Kuma, aparte de los momentazos que nos dio Marineford como Cyborg siendo usado para la guerra, en el retorno de los Mugiwara como el protector del barco, y su posterior vida como Cyborg siendo esclavizado y humillado, es que fue salvado por los revolucionarios, y cuando esto sucede, casi por instinto, va a Egghead a salvar a su hija. Que Kuma reviva es un poco complicado debido a que pues sacó la copia de sus recuerdos y Bonnie los consumió, entonces no pueden volver a él. Además de que estoy consciente de que narrativamente la mayoría de fans de One Piece están en contra de que Oda reviva personajes, porque si no te pases de verga. Pero creo que específicamente en este caso todos estaríamos de acuerdo si Kuma regresa de cualquier forma. Actualmente se encuentra en Elbaf junto a una Estela y Bonnie, y solo Oda sabe cómo terminará esto. Así que con ganas de seguir viendo lo que depara esta obra y seguir interpretando todos los motivos de la misma, te pido que le des like, te suscribas y me sigas en todas las redes sociales para que puedas seguir trayéndote este contenido. Me costó un huevo editarlo, así que por favor, muchas gracias. La historia de Kuma es la historia de un esclavo, de un sacerdote, pacifista, revolucionario y padre, pero por sobre todo es una historia de amor, porque como dijo una vez el revolucionario más recordado de la historia, un verdadero revolucionario está guiado por profundos sentimientos de amor. Kuma luchó con firmeza, no por odio, sino por amor y por la libertad. Esta fue la historia de Kuma, el revolucionario.